¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de aritmética. Esta clase ya lo vimos por Zoom, así que este es un video para poder hacer un repaso de la clase y para aquellos alumnos que tuvieron algún problema de no poder estar en la clase. Entonces el tema es fracciones, clasificación. ¿Qué son las fracciones y su clasificación? Una fracción es la representación de la unidad en partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que la unidad se divide en partes iguales. Por ejemplo, dentro de una fracción, yo estoy dividiendo acá 5 entre 2, dentro de esta fracción hay dos términos. El primer término se le llama numerador y el segundo término que está abajo se le llama denominador. O sea, de una división que está acá, pues vendría a ser los términos de una fracción. El numerador vendría a ser el número de partes que se toma de un todo. Recuerda que la unidad se divide en partes iguales, así que el número que está arriba, que es el numerador, es el número de partes que se toma de un todo. O también el número de partes que se pinta de un todo. Y el número de abajo, que es el denominador, es el total de partes en lo cual se divide el todo. ¿Está bien? A ver, lectura de una fracción. Primero se lee el numerador y luego se lee el denominador. Por ejemplo, tienen ustedes una pizza y se divide en 8 tajadas. Si tú agarras 2 tajadas de esas 8 partecitas que se dividen en partes iguales, esas 2 tajadas vendría a ser el numerador. Y el número 8, que es el total de partes en lo cual se divide la pizza, vendría a ser el denominador. ¿Está bien? Recuerda. Partes que se divide el total es abajo, y el número de partes que tú coges o tú pintas vendría a ser el numerador. Ahora, para leer, primero se lee el numerador y luego el denominador. Si mi denominador es 2, se lee medios. Si es 3 tercios, si es 4 cuartos, si es 5 quintos. Si el denominador es 6, se lee como sextos. Si es 7 séptimos, si es 8 octavos, 9 novenos, 10 décimos. Pero si es mayor que 10, se le va a agregar la terminación al último de avo o avos. ¿Está bien? Por ejemplo, 11. 11 avos. Ahí está. ¿Cómo se grafica una fracción? Pues, veamos este ejemplo. 2. Si el denominador es 5, sería quintos. 2 quintos. Ahí está. Y me piden a mí que lo grafique. Lo primero que yo hago es ver el denominador, que es el total de partes que se divide en la unidad. O sea, el todo. ¿Qué quiere decir? Que el todo, o sea, la figura, se divide en 5 partecitas. Ahí está. Si es 5, se divide en 5 partecitas. Ahí está. Mi unidad o mi todo se divide en 1, 2, 3, 4 y 5. Y el numerador son las partes que tú tomas o tú pintas en este caso. Si dice 2, ¿qué quiere decir? Que tú pintas 2 partecitas. Y ahí está. Siempre que veo yo el denominador, que es el total de partes que se divide. Y las partes deben ser iguales. Ahí está, iguales. En este caso me dicen al revés. Si mi denominador es 2, se lee medios. Sería 5 medios. Ahí está. ¿Cómo grafico yo 5 medios? Bueno, hago lo siguiente. Veo el denominador. Si mi denominador es 2, ¿qué quiere decir? Que la figura se divide en 2 partes. Ahí está. Mi figura o mi unidad se ha dividido en 2 partecitas. Ahí está. Me dice el numerador 5, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pintar 5. 1, 2. Pero falta pintar porque son 5. ¿Qué hago? Grafico otra unidad. ¿Está bien? Grafico otra unidad, o sea, otra figura que se divide en 2 partes según mi denominador, 1 y 2. Y sigo pintando. 3, 4. Pero me dice 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a graficar otra unidad más. Voy a graficar otra unidad que tenga división de 2 partes. Ahí está. Ya voy pintando 1, 2, 3, 4 y pinto 5. Entonces, siempre veo el denominador. Si es 5, mi unidad se divide en 5 partes. Si es 2, se divide en 2 partes. Y si falta pintar, ¿qué hago? Otra unidad de 2. Y si falta pintar, otra unidad de 2. Siempre viendo el denominador. ¿Está bien? Ahora, la clasificación de fracciones. ¿Cómo se clasifican las fracciones? Veamos primero estas dos. ¿Está bien? Fracciones propias y fracciones impropias. En las fracciones propias es cuando el numerador, o sea, el número que está arriba, es menor que el de abajo.
Por ejemplo, 6 octavos, arriba menor, abajo mayor. Otro ejemplo, ahí está, numerador, ¿quién sería el numerador? Numerador es 6, el denominador es 8. Y 6 es menor que 8, sería una fracción propia. Y en el otro ejemplo, en la fracción impropia, es al revés. Arriba ya no va a ser menor, sino va a ser mayor y abajo menor. Por ejemplo, 11 octavos. El numerador es mayor que el denominador. Arriba el numerador es 11 y el denominador es 8. 11 es mayor que 8. Se recuerda, propia, menor arriba, mayor abajo. Impropia, mayor arriba, menor abajo. En las fracciones homogéneas, ¿qué son las fracciones homogéneas? Homo viene de igual, que quiere decir que tiene el mismo denominador. Es decir, si es 14 novenos y mi denominador es 9, la siguiente fracción también va a tener de denominador 9. Ahí está. Ahí está. Denominadores 9. Y las fracciones heterogéneas, hetero que es diferente, que quiere decir que los denominadores ahora van a ser diferentes. Por ejemplo, el denominador es 3, acá el denominador es 5 y acá el denominador es 9. ¿Se dan cuenta? Son diferentes y en caso de homogéneas vienen a ser iguales. Fracciones reductibles, fracciones cuyos términos se pueden simplificar. ¿Está bien? ¿Y cómo simplifico yo una fracción? Dividiendo. ¿Qué quiere decir? Que si se pueden dividir las dos fracciones o los dos términos entre 2, lo divido entre 2. Se puede dividir entre 3, entre 3. Pero siempre los dos por igual. ¿Qué quiere decir? Que no puedo dividir a uno entre 2 y abajo el denominador entre 3. No. Por igual a los dos. En este caso, comienzo por la división más chiquita, entre 2. ¿Se puede dividir entre 2? 20 entre 2, sí, 10. Y 28 entre 2, 14. Ahí está. A los dos por igual. ¿Se puede seguir simplificando? Sí, los dos términos se pueden dividir entre 2. 10 entre 2, 5 y 14 entre 2, 7. 5 séptimos. Ahí está. ¿Se puede dividir entre 2? No. Entre 3, tampoco. Entre 4, entre 5. Entre 5 sí. 5 entre 5 es 1. Pero 7 no se puede dividir entre 5, así que llegué a mi tope. Entonces mi fracción reductible sería de 20 28avos, 5 séptimos. Si no se puede dividir entre 2, prueba entre 3, entre 4, entre 5 y así. Yo comencé por el más chiquito. Y las fracciones irreductibles son aquellas fracciones que no se pueden simplificar. 4 novenos. Pero 4 se puede dividir entre 2. Sí, entre 2. Pero 9. Pero 9 se puede dividir entre 3. Pero 4 no se puede dividir entre 3. Entonces quedaría de esa manera. 4 novenos, 7 quintos, 2 tercios, por ejemplo. Bueno, son fracciones irreductibles porque no se pueden simplificar. Fracciones equivalentes. ¿A qué llamo yo fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, pero con fracciones diferentes. Por ejemplo, las fracciones equivalentes se dividen en dos grupos, por ampliación y por simplificación. ¿Cómo es por ampliación? Es cuando los dos términos, tanto numerador, que es 15, y denominador es 10, se multiplican. Si me dicen a mí que lo amplíe por 5, multiplico a 15 por 5 y 10 por 5. Si me dice que amplíe la fracción por 3, multiplico 15 por 3 y 10 por 3. En este caso voy a ampliar por 2. 15 por 2, 30 y 10 por 2, 20. Si me dice que lo amplíe por 3 ahora, 30 por 3, 90 y 20 por 3, 60. Ahí está. Yo sigo ampliando según lo que me da el problema. Y la otra parte de las fracciones equivalentes es por simplificación. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no voy a multiplicar los términos por un número diferente a 0, sino voy a dividir a esos dos términos entre un número distinto a 0. Por ejemplo, 16 40avos. ¿Está bien? Yo lo quiero simplificar entre 2. Si me dice simplifica entre 2 la fracción, divido los dos términos entre 2. 16 entre 2, 8. 40 entre 2, 20. Recuerda que siempre es a los dos términos por igual. 8 20avos. Si me dice a mí que lo simplifique entre 4, 8 entre 4, 2. Y 20 entre 4, 5. 2 quintos. Entonces, si me dicen por ampliación, yo multiplico los términos por un número. Si me dice simplificación, yo voy a dividir a los dos términos entre un número, ¿no? Todo distinto a 0. Pero ¿cómo puedo saber yo si este es igual que 15 décimos? Si tú quieres corroborar que esta fracción es equivalente, que valen lo mismo, multiplicas en aspa.
20 por 15, 300. 10 por 3, 300. Ah, mira, valen lo mismo. A ver, acá, 16 cuarentavos igual a 8 veinteavos. Ah, multiplica. 20 por 16, 320. 40 por 8, 320. O sea, si valen lo mismo. A ver, con el tercero, 16 cuarentavos con 2 quintos. 5 por 16, 80. 40 por 2, 80. ¿Te das cuenta? Tienen el mismo valor, solamente que la fracción no va a ser igual o la misma. Vamos a ver algunos ejemplos que se encuentran en la página 63. Ahí está. La número 1 me dice, calcula x más y si las siguientes fracciones son homogéneas. ¿Qué eran fracciones homogéneas? Denominadores iguales. ¿Qué quiere decir? Que x más 2 es igual a 6 y este 6 es igual a 2y más 2. Ahí está. Denominadores iguales. Como mi único dato que yo encuentro en los denominadores es el número 6, ¿qué quiere decir? Que el x más 2, ¿cuánto tiene que valer? 6. Y el 2y más 2, ¿cuánto tiene que valer? 6. Así que me van a salir dos ecuaciones. Si mi denominador, recuerda siempre buscar en los denominadores el valor que ya te dan, el dato. O sea que es 6, x más 2 tiene que ser igual a 6. Más 2, como pasa al otro lado, pasa restando, x es igual a 4. Y 2y más 2 también debe ser 6, porque todos los denominadores tienen que ser iguales, ¿no? 2y más 2 igual a 6, pasa a restar ese 2, ahí, y si el 2 está multiplicando, pasa a dividir, ahí está. X vale 4, y vale 2. Me dicen a mí que calcule la suma. Ah, 4 más 2 sería 6, ahí está. Recuerda, fracciones homogéneas, denominadores iguales. Busco el dato, si en este caso es 6, mis denominadores van a valer 6, y ahí está. En el siguiente ejemplo me dice, calcula la suma de los valores de b para que 5 entre b, o sea, la fracción, sea impropia. ¿Pero qué era una fracción impropia? Una fracción impropia era cuando el de arriba, el numerador, es mayor y el denominador es menor. A mí me dan la fracción 5 entre b. ¿Quién sería el numerador? El numerador es el de arriba, 5, y el denominador es b. O sea, 5 tiene que ser mayor que b. ¿Qué valores podría tomar b? Si tiene que ser menores que 5. Ah, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3 o el 4. Ahí está. Me dicen a mí la suma de los valores. Ah, 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cuánto me da? 10. Y ahí está. Entonces, solamente recordar la teoría de clasificación de fracciones. Pues, ¿no? En el número 4 me dice, si x entre 9 es una fracción propia, calcula el máximo valor de x. Una fracción propia. ¿Qué era una fracción propia? Ah, cuando el numerador es menor que el denominador. A mí me dan la fracción x entre 9, o sea, x novenos. El numerador, ¿quién sería? El de arriba, o sea, x tiene que ser menor que 9, denominador es 9. Ah, ¿y x qué valores podría ser? Ah, podría ser 1, 2, 3, 4, hasta el 8, pues, ¿no? Son los valores menores que 9. Me piden a mí el máximo valor de x, el máximo valor, a 8. Entonces, x es igual a 8. Ahí está, máximo valor de x vendría a ser 8. Ahí está. En el número 5 me dice, si y entre 9 es una fracción impropia, calcula la suma de los dos primeros valores de y. ¿Qué es una fracción impropia? Ah, la fracción impropia es cuando arriba es mayor que abajo. El numerador es mayor que el denominador. Me da la fracción y entre 9, así que el numerador vendría a ser y el denominador vendría a ser 9. Ahí está, y es mayor que 9. ¿Qué valores podría tomar y? 10, 11, 12, 13, 14, 15, infinito. Pero me piden a mí los dos primeros valores. Ah, o sea, el 10 y el 11. Voy a sumar esos dos primeros valores. 10 más 11 vendría a ser 21. Y ahí está. Entonces recordad solamente teoría de la clasificación de fracciones. Vamos a ver algunos ejercicios que se encuentran en la página 60. Me dice, completa el siguiente 4. 8 entre 27. Ahí está. ¿Cómo leo? Primero leo el numerador y luego el denominador. Si mi denominador era mayor que 10, en este caso 27 es mayor que 10, le agrego avo o avos, ¿no? 8, 27 avos. Ahí está.
13/25. Ah, 13 sería el primer número. Arriba numerador y 25 vendría a ser abajo. 13 entre 25. Acá, ¿cómo sería? Ah, 19/31. Ahí está. 11/14. ¿Cómo sería? 11 arriba, 14 abajo. Ahí está. En la número 2 me dice, si las siguientes fracciones, ahí veo 4 fracciones, son fracciones homogéneas. ¿Qué eran fracciones homogéneas? Ah, denominadores iguales. O sea, 11, el denominador 11 vendría a ser igual a m más 3, vendría a ser igual a n menos 7 y vendría a ser igual a p menos 1. ¿Cuál es mi único valor de esas 4? 11. O sea, ¿qué quiere decir? Que m más 3 tiene que valer 11. Vas a restar, ¿cuánto vale m? 8. Si mi valor es 11, entonces ¿cuánto debe valer n menos 7? También 11. Está con menos 7, ¿cómo pasa al otro lado? Más 7. N vale 18. Si mi único dato es 11, ¿qué quiere decir? Que P menos 1 también debe valer 11. Ahí está. Pasa sumando y P es igual a 2. Ahí está. Me pide que calcule M más N más P. M más N más P. O sea, me pide que calcule 8 más 12 más 18. ¿Cuánto vendría a ser? 38. Ahí está. En la número 3 me dice, ¿cuántas fracciones propias con denominador 8 existen? Fracciones propias. ¿Qué eran las fracciones propias? Numerador menor, arriba menor, abajo mayor. Me dice, ¿cuántas fracciones propias con denominador 8 existen? ¿Me dan el numerador? No. Numerador la voy a poner yo X, no me dan. Pero me dice sí que el denominador sea 8. O sea, coloco X entre 8. ¿Cuántas fracciones propias existen así? A ver, coloco el numerador. ¿Quién sería el numerador? X. Y el denominador 8. O sea, X tiene que ser menor que 8. ¿Cuáles serían esos valores? Ah, menores que 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas fracciones existen? Le voy a colocar el mismo denominador. 8, 8, 8. Ahí está. ¿Cuántas fracciones sería? Serían 7 fracciones propias. Ahí está. No me dan numerador, le coloco X. Me dice el denominador tiene que ser 8. ¿Cuántas de esas fracciones existen? Yo sé que en una fracción propia el numerador es menor y el denominador es mayor. Arriba menor, abajo mayor. El X debe ser menor que 8. Coloco los valores y le coloco su denominador para saber cuántas fracciones son. ¿No? Ahora vamos a ver algunos ejercicios que se encuentran en la página 61. A ver. Me dicen, dadas las siguientes fracciones, ahí están las fracciones, calcula la diferencia de la cantidad de fracciones propias con la cantidad de fracciones impropias. Se me piden la resta. Vamos a ver la cantidad primero de las fracciones propias. La fracción propia yo sé cuando arriba es menor y abajo mayor. Numerador menor, denominador mayor. ¿Quiénes serían? 8 quinceavos, 25 veintisietavos, 23 veinticincoavos y 19 veintiunavos. O sea, ¿cuántas fracciones propias hay? 4. Ahí está. Fracciones impropias. El numerador es mayor y el denominador es menor. Ahí está. ¿Cuántas fracciones de este tipo hay? A ver, arriba mayor, abajo menor. 9 séptimos, 12 quintos y algo más, sí, 18 séptimos. Serían 3 fracciones. Me están pidiendo a mí la diferencia de estas cantidades. O sea, me están pidiendo 4 menos 3. 1, ahí está. En la número 3 me dice, ¿qué fracción representa la parte sombreada? ¿Qué hacía yo en la parte de las gráficas? Lo primero que yo hago es contar cuántas partecitas se pintan. ¿Cuántas están cogidas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuántas partes están pintadas? ¿Cuántas partes se toman, se cogen? 13 partecitas. Y la siguiente es, recuerda el denominador, su definición. Total de partes que se dividen en todo. Yo puedo decir, acá hay 4, 4, 4, 16. No, porque la figura no se divide en 16 partes. Una sola figura, ¿en cuántas partes se divide? 1, 2, 3 y 4. Pero Miss, acá hay 16. Sí, pero recuerda, cada unidad se divide
¿En cuántas partecitas? 4. Acá también 4. Entonces siempre veo yo en una sola figura cuántas partes se dividen. Ahí está. Entonces la fracción sería 13 cuartos. La siguiente, el número 4, me dice, escribe verdadero o falso según corresponda. 5 medios, ¿es una fracción propia? La fracción propia es arriba menor, abajo mayor. ¿Y 5 es menor que 2? No, falso. 5 tercios es igual a 15 novenos. ¿Qué hacía yo para ver si en realidad era una fracción equivalente? Multiplicaba en aspa. 9 por 5, 45. Ahí está. Y ahora 3 por 15. Ah, sí son iguales. Entonces vendría a ser verdadero. Y 8 séptimos es una fracción reductible. A ver, es una fracción reductible. ¿Se puede dividir? Sí, se puede dividir entre 2. Pero el 7, no. El 7 se puede dividir solamente entre 7, pero el 8 no se puede dividir entre 7. Así que, ¿se puede reducir? No. Falso. Ahí está. En el número 6 me dice, ¿qué fracción representa la parte sombreada de cada figura? Recordemos que en las partes sombreadas las figuras deben ser iguales, partes iguales. Si yo me doy cuenta en este cuadrado, acá hay 4 cuadraditos iguales, pero esta parte no es igual a esta. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que dividirlo en partes iguales. Ahora sí, está dividido. Sí, ahora está dividido. Ahora sí está dividido todo en partes iguales. ¿Cuántas partes se pintan? 2. ¿En cuántas partes se divide todo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 partecitas. ¿Puedo simplificar? Sí, le puedo sacar mitad. 2 entre 2, 1. Y 6 entre 2, 8. Recuerda que cuando tú simplificas, divides a los términos entre una misma cantidad, a los dos, ¿no? Entonces, 2 16avos se puede simplificar a 1 octavo. ¿Por qué he hecho estas líneas? Porque recuerda que en toda parte sombreada, para que tú des la fracción, debe estar en partes iguales. El segundo ejemplo de triángulos, ¿todos son partes iguales? Sí. Entonces no hago nada, pues no completo nada, no sigo dividiendo nada. Todo está igual. ¿Cuántas partes se toman? ¿Cuántas partes se pintan? Se pintan 3. ¿En cuántas partes se divide esta unidad? Se divide en 5 partecitas. A ver, la siguiente. ¿Cuántas partes se pintan? Acá hay 5, 6, 7. Ah, 7 partecitas. ¿En cuántas partes se divide la unidad? Yo puedo decir se divide en 10. No, porque te enseñé a cómo se coloca el denominador. Cómo se divide. Solamente tienes que ver una sola unidad, una sola figura. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se divide en 5 partecitas. Y ahí está. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que se encuentran en la página 62. En el número 8 me dice, las siguientes fracciones, ¿cuántas son propias? ¿Cuántas son impropias y reductibles? Impropias y reductibles. A ver, vamos a ver. Fracción impropia. ¿Cómo serían las fracciones impropias? Ah, arriba mayor, abajo menor. Numerador mayor, denominador menor. ¿Quiénes cumplen esa condición? Pues cumplen 16 quinceavos, cumplen 90 cuarentavos y 40 29avos. Ahí está. Pero me dice que cuántas son propias, impropias y reductibles. Me piden de estas 3 fracciones, ¿cuántas cumplen la condición de que también sean reductibles? A ver, las fracciones reductibles son aquellas que se pueden simplificar. 16 quinceavos entre 2, no, 15 entre 2, no. Entre 3, 15 entre 3, 5. 16, no se puede. Entre 4, poco. Entre 5, uy, no. Entonces, esta no cumpliría. 90 cuarentavos sí se puede dividir entre 2 y puede también entre 2. Ya, se puede reducir. 40 29avos entre 2, no. Entre 3, tampoco. Entre 4, no. Entonces, la unidad que cumple sería 90 cuarentavos. ¿Cuántas son? Solamente sería una sola fracción, es impropia y reductible a la vez. El número 11 me dice, determina la fracción equivalente a 8 tercios si la suma de sus términos es 55. Me piden una fracción equivalente a 8 tercios, así que ahí está. Como es equivalente, tengo que multiplicar los dos por un número que yo no sé, así que le pongo 8K y le pongo 3K.
8 por K, porque no sé el número, y 3 por K. La cosa que tienen que ser equivalentes. Si la suma de sus términos es 55, o sea, la suma de esos dos términos, numerador y denominador, es 55. 8K más 3K, 11K, pasa a dividir el 11, K es igual a 5. Ahí está. ¿Qué ahora que ya es el valor de K? Voy a reemplazar. Sería 8 por 5 y 3 por 5. 8 por 5, 40 y 3 por 5, 15. Me piden la diferencia de esos términos, o sea, 40 menos 15. ¿Cuánto sería? 25. Y ahí está. Bueno, chicos, es su compromiso. Y eso sigue la clase de aritmética. Nos vemos.